que en un futuro piensas en las 175 libras. ¿Ese tipo de peleas son las que buscas después de coronarte este sábado? Simplemente busco después de este tipo después de coronar ese sábado con el favor de Dios, busco las peleas que, primero que todo, los que quieran pelear. Yo estoy abierto a las puertas a todo el mundo. Y segundo, yo pienso que solamente llevo un año en el profesionalismo, no tengo por qué apurarme ante las circunstancias de si tenemos la victoria este sábado, de arriesgarlo tan rápido. ¿Entiendes? Simplemente, si se tiene que pelear, se pelea, pero pienso como boxeador estratégico que se debe ser en este mundo del boxeo, simplemente abrirme un poco más de paso, tener un poco más de experiencia. Ellos están boxeando desde que tenían 17 años aquí en el pro. Yo apenas empiezo. Claro que sí. Entonces, simplemente adaptarme al ritmo, adaptarme mejor a esto, más de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bastante bien. Y ya, y después cuando que venga, Sí, lo claro. mismo Pelo Plan, que Benavides, que Canelo, cualquiera que venga, que aquí está David Moreno para recibirlo con los brazos abiertos. No se preocupe. Claro, claro que sí. Esperemos que se den esas peleas. Un dato curioso de tu oponente, Lennox Allen, que cuando él debutó solamente tú tenías 6 años. No sé si sabías ese dato. No, no, no sabía eso, pero bueno, un dato que gracias, pero no sabía eso, pero bueno, usted sabe las cosas de la vida, ya tengo ahora yo 22, ya tiene su 35 y bueno, y entonces tocó pelear, tocó. Claro que sí. Muchas personas, lo que están hablando en el internet, miran tu estilo, dicen que quizás un Lomachenko, no un cubano típico. Vemos que tienes mucha ofensiva. Tú, en tus palabras, ¿cómo es tu estilo? Yo, sí, no, muchas personas me preguntan eso, yo todavía ni yo mismo sé cómo es mi estilo, simplemente yo, es lo que le digo a todo el mundo, yo de cada boxeador de los mejores, yo reúno un poquito, ¿entiendes? Yo reúno un poquitico de acá, un poquitico de por allá, un poquitico de aquí. Entonces todo eso trato de acomodarlo a mi manera, porque yo en Cuba tenía un boxeo que como que no me adaptaba mucho a los diferentes peleadores. Se me hacía un poco difícil esto, un poco difícil lo otro. Entonces digo, bueno, ¿qué me está pasando? Entonces empecé a ver peleas de boxeo de todo el mundo. Y veía una combinación que me gustaba y la captaba. Y la aplicaba en entrenamiento. Veía un estilo y lo captaba, pero a mi manera, siempre lo acomodaba a mi manera. Y bueno, ese es mi estilo de pelea. De los mejores siempre cojo los mejores y así, y posicionando poco a poco. Claro que sí. Y alguien que consideran de los mejores, lo dijiste hace un poco, una pelea con Canelo Álvarez. ¿Crees que en un futuro será una pelea ideal para ti? ¿Es la que está en el top? Sí, claro. En un futuro, yo digo que esa pelea se va a dar junto con todas las demás. Se van a esa pelea, se tienen que dar sí o sí, porque una, las quiero, y dos, es lo que está en el camino. Pero Entonces, piensas por lo menos lo que pasó con Erislandy Lara cuando peleó con Canelo, que fue una pelea muy cerrada, se la dieron a Canelo. Quizás quieres vengar esa derrota de Cuba. pudiéramos, pudiéramos decir que sí, se puede decir que sí por la parte regional, no, por la parte de Cuba. Pero también que también quisiera la pelea por mí, por hacer mi propia historia, por hacer emprender mi propio camino. ¿No? Claro que sí. Bueno, David, muchísimas gracias por el tiempo. Eso, Te dejamos lo mejor del mundo y estaremos atentos para tu pelea este sábado por Fox y Fox Deportes. Te deseamos lo mejor y buenas noches y gracias por el tiempo. gracias a usted. Gracias, campeón. Hey guys, I hope you guys are safe at home in quarantine, but don't forget to subscribe here at Fino Boxing and follow my personal one at Adriana_sports. And guess what? We're gonna knock out this coronavirus. Bop, bop, bop.